Un accidente de avión causado por un error de manual, un estadio de fútbol entero prendido en fuego y la razón por la que no destrozas a Gengis Khan. Yo soy Che Durena y tenemos todo esto en la lista del top 10 de hoy. Viene el número 10. Accidente aéreo. En el 2015 hubo un terrible accidente aéreo en Taiwán que pudo haberse evitado. El accidente ocurrió cuando el avión perdió el control al despegar del aeropuerto internacional taiwanés. Este avión perdió el control y se estrelló contra el río Keelung. 43 personas murieron cuando el avión se desplomó hacia la tierra y después de una investigación se determinó que un error de pilotaje causó el accidente. El avión tenía una llama apagada en uno de los motores y el piloto apagó el motor para que pudiera volver a funcionar. Yo no sabía que los motores de aviones pudieran funcionar así, pero tiene sentido. Normalmente todos los problemas tecnológicos se resuelven encendiendo y apagando el sistema. Bueno, apagó el motor equivocado y esto provocó que el avión cayera hacia la tierra en caída libre. El piloto trató de recuperar el control del avión, pero estaba demasiado cerca de la tierra y era muy tarde. Si este simple error no hubiera ocurrido, es posible que este avión nunca hubiera estrellado. Afortunadamente, 13 personas sobrevivieron al accidente, pero probablemente tengan miedo de volver a volar. Viene el número 9. Derrame de petróleo BP. Si no recuerdas esto, fue cuando la enorme compañía petrolera conocida como BP Oil cavó un pozo tan profundo en el océano que no tenían forma de lidiar con él si algo salía mal y algo salió mal. La compañía afirmó que estaban preparados para cualquier tipo de derrame, pero en realidad solo sabían cómo lidiar con derrames en aguas poco profundas y este estaba a 35,000 pies bajo el agua. Era el pozo de petróleo más profundo que existía. Durante el derrame, 130 millones de toneladas de petróleo se derramaron en el Golfo de México y murieron alrededor de 100 millones de aves, peces y otros animales salvajes. Fue un desastre devastador que perjudicó a la compañía y arruinó un ecosistema inmenso. Y podría ser un incidente del futuro fin del mundo si no consideramos que todo el desastre del cambio climático es peor cada vez. Y cuando se hizo la investigación, se reveló que todo esto pudo haberse evitado. Habían varias regulaciones que no se cumplían, una cultura empresarial que funcionaba a partir de una actitud relajada y miles de trabajadores a los que realmente no les importaba seguir los procedimientos. Todo esto, sumado a la perforación imprudente, conjunto a un horrible desastre que el área sentirá durante cientos, si no miles de años. Viene el número 8, el puente de Tacoma Narrows. En la década de 1940 se construyó un puente que conectaba Tacoma, Washington con Kitsap Península. Era una vista maravillosa, un puente colgante que hacía que la ciudad fuera aún más completa de lo que era antes, pero las cosas se pusieron difíciles rápidamente con este puente porque las personas que estaban a cargo de construir esta asombrosa maravilla decidieron ahorrar en los materiales de construcción y compraron vigas que no podían soportar la fuerza del viento que soplaba sobre ellas. Esto hizo que el puente se balanceara por el viento y no sé mucho sobre puentes, pero no creo que esa sea una situación que desees. Eventualmente el puente no pudo soportar la presión y en menos de un año se derrumbó. ¿Cuándo aprenderá la gente que tomar atajos eventualmente se paga? Y cuando eso ocurre, será usted quien se quede con la factura. Viene el número 7. Encender una señal de fuego. Todos sabemos que California ha tenido algunos problemas con los incendios forestales. Es aterrador y ahora sabemos que no se debe encender fuego cerca del follaje porque puede convertirse fácilmente en algo devastador. Bueno, esto no siempre se supo y en el 2003 hubo un incendio en San Diego que causó miles de millones de dólares en daños. Esto fue conocido como el fuego del cazador de California porque hubo un cazador que se perdió en el bosque y decidió encender una señal de fuego para pedir ayuda. Ahora bien, no despejó el área correctamente y terminó provocando un incendio masivo considerado como el peor que el estado había visto hasta ese momento. Cuando el fuego estaba a plena fuerza, se expandía a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Eventualmente estuvo bajo control, pero no hasta que miles de personas perdieran sus hogares y millones de hábitats de vida silvestre fueran destruidas. Viene el número 6. Creyendo que el Titanic era insumergible. Me encanta la arrogancia de la gente de antes. Pensaba que tenían todo resuelto y que eran los mejores que el mundo había visto jamás. Y pensar que hiciste un barco en la década de 1910 y tuviste el descaro de llamar a esto algo que no podía ser hundido. Bueno, todos sabemos cómo termina esta historia. Se hunde y luego Leo se ahoga y muere congelado. Y había sitio para los dos en la madera. Cállense, a nadie le importa. Centrémonos en el barco. ¿Habría ocurrido este accidente si todas las personas que manejaban el barco hubieran considerado que el barco podría hundirse como cualquier otro? Seguro que no habrían sido más cuidadosos. Me refiero a que hoy en día no tienes nada en el mercado tan irrompible o insumergible, porque las personas te demandarán cuando descubran lo contrario, pues se sentirán engañados. De hecho, si me ofreces algo como irrompible, me interesaría menos porque asumiría que es muy barato. Pero ser extremadamente audaz y extravagante era una característica de venta en ese entonces. Es decir, solían pensar que esas máquinas que se mueven te pondrían en forma, esos que se ponían alrededor de tus caderas y te agitaban. Dios mío, qué lindos eran. Viene el número 5, el O-Ring del desastre del Challenger. El desastre del Challenger fue algo que marcó a toda una generación de niños. Resultó ser una situación muy desafortunada donde un maestro de escuela iba a ser lanzado al espacio con el resto de los astronautas a bordo. Esto era para inspirar
a las personas sin participar en viajes espaciales, en especial a los niños. Entonces, cuando se programó el lanzamiento, había un montón de niños mirando, y luego esos niños vieron el desastre que siguió, lo cual fue un error. El error fue el O-ring que la mayoría de los ingenieros sabían que no funcionaba bajo temperaturas frías. El error no fue retrasar el lanzamiento. Hubo que presionar para realizar el lanzamiento antes del estado de la Unión, así que presionaron para despegar en un día en que la temperatura exterior de la nave rondaba los 32 grados, sabiendo que el O-ring de la nave comenzaría a fallar en torno a los 50 grados centígrados. Debido a que las personas ignoraron este pequeño problema, uno de los O-rings se rompió y luego el aire inundó el área de la nave y provocó una explosión. Si la gente no hubiera cometido este pequeño error, podríamos haber evitado este desastre todos juntos. Viene el número 4. Incendio en la ciudad de Brantford. En 1985, el estadio de fútbol Brantford se incendió y murieron 56 personas. El estadio estaba repleto hasta el tope para un partido de fútbol y una persona fumaba un cigarrillo y lo lanzó sin apagarlo correctamente, cayendo sobre algo de basura. Y antes de darse cuenta, todo el lugar estaba en llamas. Esto se extendió hasta el techo y la mayoría de las gradas en el caos. 56 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Esto podría haberse evitado fácilmente si esta persona no hubiera sido tan descuidada con su cigarrillo. Viene el número 3. Cumpleaños de la esposa de Hummel. Este punto es algo que le costó todo a los nazis, por lo que fue un muy buen error y aún así muy interesante. Así que realmente quería hablar de esto en esta lista. Si no fuera por este error, los alemanes podrían haber ganado la guerra. Sabemos sobre el día D y el ataque a Normandía. Esta fue una pérdida de vidas planeada, pero fue un punto de inflexión en la guerra que permitió a los aliados formar un punto de apoyo en la desembocadura del Atlántico. El día de este ataque debería haber estado allí uno de los mejores oficiales animales, Hummel, para proteger y guiar a los hombres, pero el 6 de junio era el cumpleaños de su esposa y él se fue para volver a Alemania. Pensó que era imposible que ocurriera un ataque en este momento porque se suponía que habrían tormentas masivas durante toda la semana, pero resultó que estaba equivocado. Afortunadamente se equivocó porque cambió la dirección de la guerra y permitió que los aliados pudieran moverse a través de Francia y Alemania, pero sigue siendo interesante cómo un pequeño error cambió la forma en que se desarrolló todo en el mundo. Viene el número 2. Invertir en Enron. Esta fue la estafa más grande del mercado de valores de todos los tiempos. Podríamos hacer una lista completa solo en esta cosa. A mediados de la década del 2000, la gente invirtió miles de millones de dólares en la empresa de energía Enron. La gente tenía toda su jubilación puesta en esta empresa y luego desapareció. La empresa se hundió. Las acciones cayeron de valer cerca de $95 por acción a menos de $1. La empresa fue investigada y resulta que habían estado publicando ganancias falsas básicamente desde las inspecciones realizadas. La gente demandó para recuperar su dinero después, pero no quedaba nada para recuperar. Y en el número 1 de la lista, molestando a Genghis Khan. Es una lección que aprenderás de la historia. No puedes molestar a Genghis Khan. Aunque eso no se aplique a tu futuro, si obtienes una máquina del tiempo y regresas y te encuentras con él, no lo molestes, porque terminará mal para ti y para todos los que te rodean. En el siglo XIII existió el imperio Khwarezmian. Estaba ubicado en lo que ahora es Irak e Irán. Este era uno de los imperios más grandes del Medio Oriente y en el centro había una ciudadela y se decía que era impenetrable. Bueno, como sabemos por el Titanic, todo puede ser destruido. Genghis Khan quería ir a la guerra con China y para hacerlo necesitaría algunos aliados comerciales, por lo que envió a algunos diplomáticos al imperio Khwarezmian para hablar con el Shah Abd al-Din Muhammad para establecer un acuerdo comercial. Pero los Shah vieron a los mongoles como sucios y no los respetaron ni les temieron. Gran error. Y para mostrar su falta de miedo y respeto, decidieron matar a uno de sus diplomáticos y enviar su cabeza de vuelta a Genghis Khan. ¿Nunca has oído hablar de no disparar al mensajero? Bueno, cambio esto como un gran insulto, porque en realidad lo era, y puso su guerra con China en suspenso y centró su atención en el imperio Khwarezmian. Genghis Khan apareció allí con 200,000 hombres y armas de fuego listos para traer el infierno. Pero como Genghis Khan, sediento de sangre y despiadado, tenía un extraño código de ética, hizo una oferta al Shah. Él le dijo: ven aquí, te mataré y toda tu gente vivirá. El Shah pensó que se trataba de humor y rechazó la oferta de Khan. Y así Genghis Khan destruyó hasta la última persona y cosa viviente en el imperio. Luego saló la tierra y se fue de allí. Sí, eso fue un tremendo error. Bien amigos, esta fue nuestra lista. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Che Durena. Hasta la próxima.